Radio Amplitud. Sonidos de la Vía Láctea. Amigas y amigos, bienvenidos a Radio Amplitud y su serie de podcast Memorias de Amor y de Guerra, de la autobiografía de Rafael Rosal, Paz y Paz. Hoy estamos en el capítulo 5, iniciando el capítulo 5, que también lo dividimos en dos partes. Era muy grande, sí, y lo dividimos en La emboscada de los trapos y Tsunami de sangre. Que ese será nuestro... El siguiente. Exacto. Así que este dura aproximadamente un poquito menos de 14 minutos, pero está muy cargado, hay mucho que conversar. Así que si tenés algo que decir, que poner a la gente un poco en... Nada, pues la temática, como lo dice el título, va a ser una emboscada. El por qué se llama de los trapos, pues que sea ustedes los que lo descubran escuchando el sonolibro. Y pues conversaremos, ¿verdad? Después no solo de lo que significa la situación emocional y física de estar emboscado, sino que también de cómo está, qué era lo que estaba pasando en todo el país, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulo, vamos a escuchar La emboscada de los trapos, que es en nuestro podcast número 13, y yo soy Giacomo Bonafina y... Rafael Rosal. Y se recuerdan de que el libro físico lo tienen en Amazon. El sonolibro está en todas las plataformas de audiolibros y sonolibros, y el podcast pues estará también en todos los... iVoox también, que es la plataforma más... en español, ¿verdad? Sí. Pues bueno, hasta dentro de un ratito. Radio Amplitud. Sonidos de la Vía Láctea. Tercera parte, capítulo 5. A los 3 o 4 días llegó un correo informando que Pancho había logrado llegar al frente urbano y que estaba bien. Una vez recuperado, y creo que poco tiempo después de la quema de la Embajada de España, regresó al frente y me contó su escapada. Luego de la emboscada, ¡retirada!, y al grito de retirada, él se metió en un zarzal sin salida. Escuchó que los soldados lo estaban rodeando. Sacó su 45 decidido a no caer vivo. Ya con el dedo en el gatillo, sintió como su hijita se encaramaba en su espalda y le abrazaba por el cuello. Guardó el arma y comenzó a buscar una salida que obviamente encontró, porque si no, no estaríamos contando el cuento. Habíamos regresado al paraíso. En esos días también subió Everardo, en ese momento capitán, también internacionalista, de hablar pausado. Entornaba de una forma rara los ojos cuando estaba explicando algo que consideraba muy importante, como si pudiera ver el futuro. Chaparro y un poco gordito, sonrisa fácil que dejaba ver una dentadura prominente y con esa convicción y aplomo de los que están dispuestos a dar la vida por ese mundo nuevo y mejor para los pobres. Campesino mam. Aprendió a leer en el Frente 1 en menos de un mes, y a los 3 meses devoraba libros y realizaba operaciones matemáticas complejas. Las anécdotas de su inteligencia le precedían. De una tranquilidad en situaciones de peligro un tanto temeraria, y que yo nunca llegué a tener. En 1992, Everardo se volvió famoso porque su viuda, una compa estadounidense de nombre Jennifer Harbury, se plantó en huelga de hambre frente a la que era la Politécnica Nacional para denunciar su captura en combate, tortura durante meses y ejecución extrajudicial. Los internacionalistas se distinguían por sus relojes Seiko plateados y por algo que distingue a las personas que han vivido muchas horas y días seguidos bajo el fuego enemigo y que es muy difícil explicar. No sé, habían vivido lo que yo aún no había vivido. También subió el teniente Roberto, Chvetón, teniente internacionalista, altote, de fuerte complexión y risa contagiosa. Tendría unos 23 años, universitario,
e inmediatamente nos hicimos muy cercanos. Los compas venían de una guerra que había pasado de la guerra de guerrillas a la guerra de posiciones entre fuerzas militares de similar fuerza. La artillería es fundamental en estos casos y por eso en Cuba se habían graduado como jefes de escuadrón de artillería. La ofensiva guerrillera estimulada por la aparición de Orpa tomó al ejército desprevenido. Las tomas político-militares de literalmente cientos de aldeas, decenas de municipios y enorme cantidad de fincas, junto con las emboscadas a tropas en sus movilizaciones motorizadas, desde el Petén, pasando por el Ixcán hasta la Sierra Madre y Boca Costa cafetalera, puso en jaque al ejército. Su respuesta a la creciente movilización popular fue el incremento de las ejecuciones extrajudiciales de cientos de dirigentes populares, estudiantiles y de la oposición política que quedaba aún viva. Estas ejecuciones no eran simplemente un asesinato a sangre fría. Los cuerpos dejados en lugares públicos, con sus señas bestiales de tortura, buscaban la parálisis que provoca el terror. Militarmente, el ejército bajo el mando del general Benedicto Lucas convirtió en estrategia la ejecución de masacres y destrucción de aldeas enteras, principalmente en la zona de operaciones del EGP, lo que un año después continuaría Ríos Montt bajo el lema de quitarle el agua al pez. Miles de campesinos, ancianos, hombres, mujeres y niños buscaron refugio en montañas y en territorio mexicano. Por nuestra parte, también habíamos sufrido bajas muy importantes. Muy poco después de iniciar hostilidades, Ricardo, nuestro Richie, caía en una emboscada del ejército en una de las entradas a la montaña. Dicen que llevaba una gran cantidad de pollo campero. Muy pronto, el 20 de marzo del 80, Jaime, nuestro chiquimédico, caía en combate. Al subir a la montaña, Jaime se convirtió en Gabriel, y cientos de campesinos que atendió como médico en las aldeas perdidas en las montañas de San Marcos le llamaron Tuitzal, era de Quetzaltenango. Fueron meses de tomas político-militares, emboscadas, fallidas la mayoría de ellas, y marchas interminables. Son flashazos, retazos de recuerdos. Cada uno podría ser una película en sí mismo. Ese subir y bajar, desde el monte hacia la playa, cala las fuerzas. Bajando a la costa, abriendo paso a machete entre una maleza verde eléctrico lleno de espinas y sol calcinante, una rama frente a mí se dobla bajo el peso de una inmensa águila albina. Tarda unos segundos en verme y sale volando. Dormir entre matas de cardamomo o en colchones de hoja de pino o musgo. Un hermoso perico ligero caminando sobre un inmenso árbol caído, negro azabache y cabeza de oro. Las medias verdes hechas un amasijo de lodo y los pies infestados con llagas de hongos. La cabeza de un compa explotando a menos de 1 metro de mí y sus ojos desorbitados lo último que vieron fue a mí. Un sub y baja emocional. Una comida caliente y una noche bien dormida te hacen ver los fuegos artificiales del Día del Triunfo, mientras una semana de estar emboscado con una ración de 1 lata de sardina al día pueden acercarte al mundo de la locura. Javier estaba obsesionado con la necesidad de dar un salto cualitativo en nuestras acciones y en la guerra en general. Supo ver que ese era el momento de ahora o nunca, y decidió que nos dividiéramos en 3 unidades. Pancho saldría con Xbetón y Jeremías y una escuadra reforzada a la bocacosta de Suchitepeques, buscando provocar la movilización del enemigo. Nosotros, con Everardo al mando, nos emboscaríamos unos pocos kilómetros abajo del túnel de Sunil. Javier estaría en un punto de observación muy cerca de la casa de Diego, desde donde podría divisar un largo tramo de carretera. Desde ahí nos avisaría por medio del walkie-talkie cuántos camiones con mandos y si desde la costa o desde tierra fría. Everardo nos colocó 1 por 1 y marcando la zona de fuego de cada uno. Él estaría en el extremo izquierdo y yo un poco más abajo en el extremo derecho de la línea de tiradores. Esa primera noche la dedicamos a cavar los fosos de tiradores y fortalecer nuestros parapetos. Estábamos en las faldas del volcán Santa María,
el que solíamos ver desde el paraíso. Vendrían días de tedio, sobresalto, sed, frío y hambre. Por suerte no llovía, porque no hay otra cosa peor que dormir en una trinchera inundada. El terreno era muy pedregoso y duro. Teníamos solo 2 machetes para 6, los que nos turnábamos. Tendríamos tiempo más que suficiente para hacer nuestros fosos a nuestro gusto. Yo dejé de cavar cuando ya tuve para posición de rodillas. De comida, solo teníamos una lata de sardinas personal al día y una cantimplora de tilapa que nos compartíamos entre los 6, procurando que nos durara todo el día. Solo podíamos fumar de noche y cuidando de rotarnos y cubrir la brasa del cigarro. Había que pedir permiso para ir a cagar. Al tercer día nos quedamos sin agua y apuesto que la mayoría se apretó un agujerito más en el cinturón. Habíamos salido a explorar y en todo aquello no había agua por ningún lado. Tuvimos que esperar la noche para que salieran 2 compas a traer agua del otro lado de la carretera en un lugar que ellos conocían por ser de la zona. Con puntualidad cronométrica, Everardo y Javier se comunicaban solo para constatar que no venía nada, ni siquiera un jeep militar. Decidieron espaciar las comunicaciones para ahorrar batería. Y así, un cuarto, quinto y sexto día. Nos habíamos preparado para máximo 3 días de emboscada. Suponíamos que las acciones de la unidad de Pancho serían suficiente señuelo para provocar la movilización de tropas enemigas. Pero no fue así. Necesitábamos urgentemente dar un fuerte golpe porque además los compas del Frente 1 estaban bajo el asedio de una fuerte ofensiva del ejército. Le tuve que abrir un agujerito al cinturón con mi navaja suiza. Y es que no solo es la falta de comida y el poco agua. Es también la tensión de oír el motor de una camioneta o el de una moto, sabiendo que alguna de esas motos podían ser exploraciones encubiertas. O el ruido de un simple guijarro que cae desde tu posición hacia la carretera. Flaco, cansado y sin ilusiones, como dice la canción, me agarró el 8º día de emboscada. Fui a la posición de Everardo para sugerirle, como segundo al mando, que tal vez era conveniente organizar la retirada en cuanto cayera la neblina. En eso estábamos cuando nos sorprendió la voz de Javier en el walkie-talkie. Corrí a mi posición aprovechando para decirle a cada uno la información. Teníamos más o menos 2 minutos para que llegaran. El plan era que Everardo abriría el fuego con su ametralladora e inmediatamente abrirían fuego todos, suponiendo que el camión iría a parar frente a mi posición donde yo lanzaría la única granada que teníamos en el frente. Yo le advertí a Everardo que en Cuba demostré ser pésimo para el lanzamiento de granadas, pero él insistió porque ninguno de los compas había lanzado antes una granada. El caso fue que a Everardo se le encasquilló el arma y cuando el compa de la segunda posición se dio cuenta, ya solo pudo tirar un par de tiros. Yo saqué la anilla de seguridad de la granada y me dispuse a tirarla, pero solo vi pasar el camión hecho una exhalación seguido de otro igualmente veloz. Hay que reconocer que los choferes tuvieron la sangre fría de acelerar y pegarse al paredón. En la curva siguiente, como a 400 metros, pararon y pronto pudimos escuchar las ráfagas de los galiles de los soldados. Everardo ordenó retirada y yo me encontraba tratando de meter la anilla de vuelta y no lo lograba. Pensé en tirarla, pero era nuestra única granada. Finalmente pude meterla de vuelta y alcancé a los compas. Seguramente no eran caiviles, porque pronto desistieron en su persecución. Teníamos que aguardar la noche para poder pasar al otro lado de la carretera y podernos reunir con Javier. Como a las 9 de la noche llegamos donde la abuela, donde pudimos comer algo caliente. Everardo ordenó limpiar armas de 2 en 2. Y claro, tenía que ser cuando yo tenía mi fusil hecho pedacitos sobre un nylon verde cuando se asomó por la ventana la compa Juana. Estaba blanca como el papel y en un susurro nos dijo: «Los pintos están bajando en un camión, aquí enfrente». La carretera estaba a escasos 50 metros. Everardo mandó retirada, que no se nos olvidara nada. Cogí las piezas chiquitas y me las metí en las bolsas del pantalón. Logramos llegar al montículo como a 200 metros hacia la montaña
y ahí esperamos un buen tiempo hasta convencernos de que seguramente había sido tan solo una casualidad que pararan justo enfrente de la casa de la abuelita. Una hora después, estábamos en casa de Diego, donde nos juntamos con Javier y su seguridad personal, que eran Almarí y Josué. Everardo dio el parte a Javier, explicando por qué la emboscada había sido fallida. Javier, al vernos tan flacos, nos dijo: «Están puros trapos». Por eso le quedó el nombre de la emboscada de los trapos. Poco después emprendimos la marcha hacia el paraíso, el que encontramos desolado al amanecer. Costaba identificar aquel lugar con el que hacía pocos meses estaba lleno de actividad. Ese primer medio año de 1980 fueron meses de caminar y caminar, a veces para arriba, a veces para abajo. Para arriba, cada paso puede llegar a ser una tortura, con los muslos acalambrados, o bien de bajada, donde después de 2 horas de ir bajando con 40 libras en la espalda, las rodillas comienzan a temblar de forma incontrolable. Radio Amplitud. Sonidos de la Vía Láctea. Bueno, estamos de vuelta con Radio Amplitud. Rafa Rosal, yo soy Giacomo Bonafina. Acaban de escuchar los primeros 13 minutos del capítulo 5. Ya vamos por la tercera parte del libro Memorias de Amor y de Guerra, que es la autobiografía de Rafael Rosal, Paz y Paz. Y bueno, ese es un capítulo que no es... Pasa mucho, ¿no? ¿Verdad? Sí, entre que, como decíamos, puras imágenes de la tropa loca, ¿verdad? que ahí con un armamento precario, con Una granada. una granada para todo el frente, era la única granada. Y el único que podía eras vos, que no la podías tirar bien, según Y vos. que está visto yo para básquetbol, béisbol, todo lo que implique así. No, yo no soy bueno. Pero bueno, No, eras el que la había tirado pero era en Cuba. el que sabía, ¿verdad? Y entonces es así entre lo que es lo duro de estar ahí, 8 días, mano, emboscado y con la comida y el agua, nosotros habíamos calculado máximo 3 días, ¿verdad? Entonces te imaginarás realmente, por eso les decía, ¿verdad? Que se llamaba Los Trapos porque terminamos flaquísimos, ¿verdad? Una sardina, una lata de la sardina al día. Al día, mano. Así es que, Por eso cuando te la comías te sabía delicioso. No. no, pues me sustentaba, ¿verdad? Pero de alguna manera por eso... Por eso, pero no, o sea, es horrible. A mí sí es como de los sabores que espero no volver a tener, de las cosas, de Mira, los traumas de la guerra. Para poner un poco, pues, que la gente sepa, un poco sobre Pancho. Contanos sobre Pancho, que era pues el jefe, ¿no? El comandante. Pues no, en ese momento no. Pancho, que es Palma Lau, ¿verdad? Él fue el que me llevó por primera vez a la montaña, en ese jeep recargado de buzones y de todo, ¿verdad? Él iba manejando. Él era el que iba manejando. Pancho es el mismo de que va al mando del comando que rescata a Yalí. Es ese personaje. Y Pancho, en algún momento, no sé en qué momento, bueno, sí sé en qué momento, fue ya para la toma de San Pedro y Santiago, ya estaba Pancho, pues, ¿verdad? Y Pancho recorrió todos los grados militares hasta convertirse, dicen, bueno, yo acabo de leer su libro, el de la Sierra Madre, e incluso coincidimos en algún par de recuerdos, pero no los ponemos en el mismo lugar, ¿verdad? Pues una figura muy controvertida, ¿verdad? No
no quisiera entrar en juicios, ¿verdad? La guerra. Posteriores, digamos, pero, pero aquí en este momento. Pero digamos, si queremos regresar a lo de las cruces, ¿verdad? Tu personaje, que era el comandante Camilo, inspirado en él. Está inspirado en él, ¿verdad? Sí, ¿no? Pasamos. Pero me di cuenta de que en su libro todos sus recuerdos empiezan ya después de que Javier ya se había muerto y mucho después, ¿verdad? O sea, yo me fui de ese frente en el 80 y principios del 81, me parece. Sí, a principios del 81 me tuve que bajar, ¿verdad? Ya veremos por qué. Y cambié ya la historia cambia, ¿verdad? Y se va más por la cuestión del radio, ¿verdad? Pero en ese momento, digamos, Pancho era alguien que estaba en rango arriba de vos. No. No, tampoco. En ese momento, sí, creo que porque te recuerdas que yo fui de la primera promoción de tenientes de Orpa. Ya, con el Patojo. Uh-huh. Cuando sube Pancho, yo no sé si incluso Pancho sube sancionado. Pancho siempre tuvo una relación ahí con Gaspar, no siempre buena, muchas veces en competencia. El hermano de Pancho Mayor organizó una, ¿cómo le llamábamos? Una fracción dentro de la organización en Quetzaltenango, que se llamaba Nuestro Movimiento. Dice, yo a él no... Sin autorización ni bendición. Una fracción. Una fracción es un desmembramiento. Ok. ¿Verdad? O sea, el hermano mayor de Pancho, que dicen que era un tipo genial. No sé cómo murió, pero sí sé que murió. Y sin embargo, Pancho no se fue con su hermano, sino que se quedó en Orpa, ¿va? Pero creo que de sanción o algo así, por toda esa situación, es que sube a la montaña. Y si me estoy equivocando, Pancho, discúlpame, pero creo que así lo recuerdo yo. Y Pancho fue teniente, primer teniente, capitán, primer capitán, todos los grados, ¿va? Hasta que creo que sí es el comandante que se ganó más a pulso su grado, ¿verdad? Y sin entrar, obviamente, a profundizar sobre eso, porque realmente no estamos aquí para eso. Pero él termina... ¿Para qué me preguntas de Pancho? Pancho es un libro. Exacto, pero solo para que la gente sepa, porque también tenía que ver con mi personaje en las cruces, y fue alguien que de alguna manera estudiamos. Pero él también terminó en el partido con Ríos Montt, digamos, ¿no? En el FRG. Él era ese personaje que estaba ahí, que era diputado, creo yo, ¿no? Fue diputado de Ríos Montt y bueno, sí, se podría hablar muchísimo, pero tal vez tal vez lo podemos... Solo para ver hasta dónde había llegado, hasta dónde llegó este personaje. Si hacemos luego podcast con invitaciones, sería algún personaje que podríamos invitar, aunque sea de forma cibernética, ¿verdad? Interesante. En todo caso, de que sí, recorrimos montañas y fríos y muchas cosas, ¿verdad? Digamos, ya como yo me volví cineasta y como él se volvió diputado del FRG, eso es después. Ya ese es otro rollo. A nosotros nos interesa ahorita porque es la historia, ¿verdad? Lo que estamos contando. Y otro personaje también que vos lo escribís como un genio que aprendió muy rápido y que después se convirtió en un personaje público por su esposa, estando él desaparecido, digamos. Uh-huh. Que fue Everardo, ¿verdad? Sí. Everardo realmente era un cerebro brillante, ¿verdad? Como digo yo, las historias de su inteligencia lo precedían, ¿verdad? Ya cuando llegó ahí al frente con nosotros, yo ya había oído historias de él, ¿verdad? De que había aprendido a leer en cuestión de días, ¿verdad? Cuestión ahí sí, de unas cuantas semanas,
Y luego ya devoraba libros complejos y era así como, imagínate, pues... Fíjate, un personaje con él, con todas las... Pues todo lo que te puede brindar un sistema, ¿no? Una buena educación, buenos profesores, no sé, con esas mentes que se perdieron o por desnutrición o por la guerra o por lo que sea, ¿no? Pues un personaje como él que su mente hubiera podido colaborar en qué sé yo, o sea, en lo que se hubiera podido dedicar. La guerra sí que como hablábamos en el podcast pasado, ¿verdad? La inteligencia que se pierde, ¿verdad? Eso no se recupera con una, ni dos, ni tres. Yo siempre digo que los sobrevivientes en Guatemala al café ya usado se le dice chingaste, ¿verdad? El chingaste del café. Yo tengo esta teoría de que en Guatemala quedamos el puro chingaste, man. Chingaste esa mierda. Sí, mi man. papá. Y es que la gente como los muertos que hemos estado mencionando, ¿verdad? Eso no se recupera así nomás, ¿verdad? Es una tristeza y yo creo que es parte de la estrategia, ¿verdad? A largo plazo, ¿verdad? Pero sí, Everardo, fíjate que ahora que lo decís, mi tía, Carmencita Camey de Castañeda, ella estaba en la Comisión de Derechos Humanos en México, Distrito Federal. Esto ya incluso después de que yo estudiara cine. Y era 1991, 92, que es cuando pasa esto de Everardo, ¿verdad? Uh-huh. Y a mí me toca entrevistar a dos compas que se habían logrado escapar del cuartel donde tenían a Everardo, ¿verdad? Entonces, ellos dan testimonio de haberlo visto y uno de ellos decía que estaba negro, hinchado de todas las torturas que había estado recibiendo, ¿verdad? Y al poco rato, después fue todo un... Su esposa la exhumación, ¿verdad? Y fue una cosa muy terrible, ¿verdad? Lo que Jennifer ahí acampada frente a la Politécnica, ¿verdad? Sí, me recuerdo de ella desde el primer día que salió. Yo estaba en México. Televisión. Yo estaba en México, fíjate, había ya estudiado cine y todo. Y sí, y a Everardo, pues yo te sé decir de que lo agarraron vivo, ¿verdad? Que cayó herido en un combate. Me parece que ya en esas acciones que estaban haciendo ya por Escuintla, ¿verdad? Uh-huh. Me recuerdo. ¿Verdad? Cuando bajaron, literal. Sí. Porque Escuintla ya era cerca de la ciudad, ¿verdad? Sí, tomaron, me parece que la parte norte de la ciudad de Escuintla. Esa es una toma que se ve que están unas tanquetas tirando contra unos guerrilleros que es en esa... Me parece que eso puede ser de las montañas tiemblan, ¿verdad? ¿Puede ser eso? No sé, eso fue ya en los 90. Los últimos agarrones que se dieron antes de parar todo porque empezaba el proceso de paz. Uh-huh. Hubo una... ahí por Siquina, por y era Palín, lo que el Frente Javier Tambriz, digamos, se convirtió en un tiempo, fue el Frente Unitario, ¿verdad? Ahí se reunieron fuerzas de las demás organizaciones porque era pues el centro neurálgico del país, ¿verdad? Donde podías... ¿Y de qué servía que tuvieras no sé cuántos guerrilleros allá perdidos entre las pirámides de Petén, ¿verdad? Cuando si querés hacer algo, pero eso ya nunca se logró, ¿verdad? Yo creo que primero se pelearon entre los comandantes de las diferentes organizaciones y cada quien se fue de regreso a sus territorios. Fíjate qué jodido, man. Pero así fue. Pero bueno, mejor regresemos a lo de la tropa loca. Sí. Y yo metiéndole el pin, tratando de meterle el pin a esa granada, mano, mientras ya se nos venía. Pero 8 días estuvieron emboscados ahí y están todos, ahí estás en el mismo lugar cuando estás emboscado. ¿Qué quiere decir estar emboscado? Para el que no sabe. Estar emboscado es estar esperando el movimiento a una tropa en movimiento.
ya sea por tierra, una tropa en movimiento a la que vas a sorprender, ¿verdad? La emboscada es una operación guerrillera de sorpresiva, en la que, como digo ahí, cada tirador, cada miembro de la emboscada abre su foso de tirador, o sea, es como el principio de la trinchera, ¿verdad? Entonces tenés que excavar la tierra para tener un parapeto y organizar tu lugar para poder disparar con más o menos seguridad, ¿verdad? Pones tus piedritas enfrente para que te... Y ahí vas a dormir incluso Y también, ¿no? ahí dormís, ¿verdad? Entonces... ¿Ahí estuvieron cuánto tiempo? ¿Cuánto estuvieron? 8 días. En Ahí, tirados ahí. Y lo único que puedes hacer es pedir permiso para ir a cagar y regresar, ¿verdad? Porque en cualquier momento puede... Ya cuando normalmente, ¿verdad? Y para miar no. O sea, solo No. te levantás ahí, ¿cómo haces? No, pues meabas para ahí mismo. Ahí en tu... Sí, no adentro, ¿verdad? Ahí cada quien... Yo no sé cómo orinaban los demás. Pues, Eso no se veía la fuente que salía del hoyo ese. Pero la cosa es de que sí es una mierda en que no pasa el tiempo, ¿verdad, man? 8 días. 8 días, man. Y entonces por eso se llama la emboscada de los trapos, ¿verdad? Porque estábamos ya... Yo le tuve que abrir agujeros más allá de los que ya traía el cinturón, ¿verdad? Y yo sí era bien flaquito. Entonces, pues... y bueno, lo que pasa después, ¿verdad? De que ya habiendo comido en la casa de la abuelita y todo, y que se estaciona un camión militar enfrente de... O sea, después de 8 días de estar emboscados... Llegan y de noche... Y se estacionan justo enfrente de nosotros, ¿verdad? Sin saber, ¿no? Sí, fue pura casualidad, ¿verdad? Pero en ese momento que vas a poner, no, debe ser pura casualidad. No, vámonos a la mierda, ¿verdad? Entonces, y yo tenía, pues, así como... Desarmado. Sí, en limpieza, porque después de 8 días de estar emboscados, las armas se ensucian, ¿verdad? Todo lo que me pasaba a mí, fíjate que ahora que vos lo decís es como de la tropa loca, ¿verdad? Porque si lo ves desde ahora, pues hasta cómico, ¿verdad? Porque... Sí, humor negro, digamos. Sí, no sé si cómico. O sea, es serio, pero si no le encontrás un poco el humor... Pero fíjate, Everardo era el primero y éramos 7, creo yo. Y cada 5 metros más o menos, un compa, ¿verdad? Y Everardo era el que tenía que abrir primero y esa era la señal de que todos tenían que disparar. Pero tenía una subametralladora, creo yo, que del tiempo de Ubico, man. Una cosa así. Y los tiros contados, incluso, también no tenía mucho. No, eso, el tiro sí había, porque sí creo que era 45, una cosa así, man. Era una subametralladora bien viejita. Y hizo así, y se le encascabilló. ¿Y no había estado probándola en algún momento, en alguna tormenta, en alguna... no? Pues sí, seguramente se probó en alguna tormenta o algo así como cuando estábamos en el paraíso, ¿verdad? Pero eso no quiere decir de que era vieja y que te podía fallar en el momento en el momento más necesario. Ahí, y fue lo que pasó. ¿Ah? Y de chiste, ¿verdad? Y yo ahí metiendo el pin a la única granada de todo el frente, ¿verdad? Porque si no la hubiera tirado, ¿verdad? Pero era la única que teníamos. Entonces a tratar de salvarla. No, hombre, que era como decía un compa, mejor riámonos, mejor riámonos. Hablando de esa austeridad, de estar metido en estas trincheras por tantos días, pensando en lo que la revolución significa, pero también había como un fetiche con los relojes, con el Rolex y no sé si era el otro, los menos rango, Seiko o Citizen o ¿cuál era? Esa es una pregunta. Pues esos son, creo yo que es algo así como las cosas que se heredan
En este caso yo digo que de la Revolución Cubana, ¿verdad? Porque Fidel fue el que puso, creo yo, que de moda, el que venía de una familia de abolengo. Pudiente. Pudiente, ¿verdad? No, pero sí, es cierto. Fidel creo que fue el que puso de moda eso de que los comandantes anduvieran Rolex, ¿verdad? Y entonces, de hecho, yo no sé si me imagino que los del EGP también, pero no te lo puedo asegurar. Yo te sé decir que los comandantes de ORPA tenían Rolex, ¿verdad? Y que todos los que estuvieron en el frente sur les dieron unos Seikos plateados así muy chileros. Seiko es buen reloj. Sí, sí, sí. Yo tenía yo tenía un Citizen bonito, ¿verdad? Que allá hablaremos de él también. Pero no sé si es fetiche, sino que era cuestión como de rango militar, ¿verdad? Además, necesitabas Más era por una cuestión de que el compañero se ha esforzado tanto que ha llegado al puesto de comandante, pues, ¿verdad? Pero no era algo así de que los comandantes comieran mejor o que los comandantes, algún equipo sí. Me recuerdo que el radio multibanda Sony Compact que tenía Javier era el mejor radio para escuchar las noticias y Radio Habana y todo eso, porque tenía bandas y era realmente bien compacto y bonito, ¿verdad? Una cosa es como así. Una tablet, ¿no? Sí, una tabletita, ¿verdad? Porque los otros teníamos unos radiosotes más grandes, ¿verdad? Habían como 2 o 3 radios para... ¿Y eran de esos radios eran de tubos o eran de No, eran transistores, no. No, de Sí, tubos. no sé porque No, puede ser porque que de tubos, imagínate. lo que pesa, pero igual si te tenés algo viejo y es lo que tenés. Si andaban andaban con una granada, ¿me entendés lo que te digo? Podrían andar con un radio de Sí, tubos. no, pero regresando a la tropa loca, ¿verdad? Era entre no sé, entre tierno hasta... Mi gordo, sí. Sí, a la puta que mis gordos creían que así iban a ganar la guerra, ¿va, man? No, pero huevudos, porque te digo, estar ahí emboscado 8 días sin comer. Y no era como un ensayo, pues, no. Ya estás ahí, además, con un ejército, que es lo que decís vos, ¿verdad? Que te fuera a agarrar ahí los caibiles, no sé. Con todo el armamento, No, pues yo de repente me pongo así de irónico, pero la verdad es de que fue un conflicto que le significó a Guatemala la pérdida de su mejor gente, miles y miles y miles de muertos civiles, ¿verdad? Y además con una comunidad internacional bastante indiferente, ¿verdad? Y yo diría que también por racistas, ¿verdad? En todo se ve el racismo, mano. No es lo mismo ser refugiado ucraniano que ser refugiado palestino, ¿verdad? O no digamos de Senegal, ¿verdad? Exacto. Entonces, Sí, lo que estaba pasando en Guatemala, sí era terrible y provocaba eso, pues, de que vos dijeras, no sé, me voy con una pistola, con una bala y con... no sé, si hubiera sido una de esas de madera, como los zapatistas, igual me voy. O sea, ya es la necesidad del cambio, de por lo menos de ir a defender, no sé. Pues fue lo que fue, ¿verdad, mano? Porque aquí siempre recordamos que si mi abuela tuviera ruedas sería bicicleta, ¿verdad, mano? Y entonces, el hecho es de que sucedió, pero el hecho es también de que podemos hacer algo para que nunca vuelva a suceder y que mejor que deje de suceder a nivel global, ¿verdad? Como lo hemos venido repitiendo. Ese es el rollo, bueno, creo yo, de todo esto.
no sé por dónde vamos. Sí, y bueno, después entonces se van, porque llega el ejército y se van por la parte de atrás, digamos, de la casa de la abuela, porque están... Sí, y nos vamos al paraíso, que si mal, ¿Estaba a cuánto tiempo? O sea, todavía les quedaba cuánto de camino. pues ya ves ahí mismo fue donde mi primera marcha, ¿verdad? Cuando Sí, pues, sí, ahí claro. Pancho me deja ahí y nos vamos y llegamos al paraíso. Sí, yo pensando más que veniste 8 días de emboscado caminando y En tener que en salir. esa primera ocasión nos tomó como 6, 7 horas, ¿verdad? Pero era también porque iba yo con Mecapal y que... No, esta vez que éramos ya como, ahí sí que íbamos ligeritos, ¿verdad? No llevábamos mucho peso más que nuestras armas. De la casa del Diego para el paraíso serían a buen paso unas 3 horas y media más o menos. Sin parar. O sí, chiquita, comidita. Ah, sí, digamos cada horita un cigarrito, más o menos. Pero O sea, que llegar al paraíso, porque también era el paraíso, después de estar emboscados, y esa caminata sí debe haber sido... pues creo que es ahí donde termina justamente Sí, sí, sí. ¿verdad? Pensando en eso, pues después de todo lo que pasaron. Ya hablaremos de qué pasa a partir de que regresamos al paraíso, y cómo lo encontramos y, en fin. Espero que no estemos siendo demasiado aburridos ustedes. No, 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 súper interesante, pues, porque, bueno, hay tantas cosas que uno puede visualizar, pero ya, incluso en el libro y leyéndolo, pero no es lo mismo que vos ya lo desmenuces, que lo vas a hacerlo, poder tener uno la foto, imaginarte cómo pudo haber sido, porque no hay fotos, no tenemos fotos, no hay pintura, no hay, ¿verdad? Lo que sí queremos es, pues, el mapa que siempre estaba, vos, digamos, que tendremos para ir identificando los lugares Sí, sí, sí. de Guatemala donde caminas, porque caminas desde Guatemala hasta Cuba, Europa, de ahí Moscú regresas, y vamos. el altiplano, la costa, y creo que todos esos lugares de Guatemala que muchas veces uno puede imaginarse, bueno, ya está Google Earth, pero digamos que ahora que vos definís un poco lo de la emboscada, y qué tan lejos estabas vos de Javier, digamos. En línea recta, es que, cómo se llaman esas vueltas de los Pirineos? Creo que se llama, Manuel, la finca de los Pirineos. Por ahí es que estábamos emboscados, que era como saliendo del túnel de Sunil, ¿verdad? De bajando, ahí estaba la casa de la abuela, cabal, un poco más, unos 2 kilómetros más para abajo. Entonces, ahí justamente estábamos que lo que andas buscando siempre es como que tenga un farallón, ¿verdad? Para poder estar desde arriba y que no sea fácilmente que se te Ahí es venga. donde les dicen, hay mandos para arriba, hay mandos para arriba. No, 2 por arriba, o sea que venían Ajá. desde arriba, de arriba para abajo, ¿verdad? Porque si no hubieran venido de la costa para arriba. Exacto. Venían de Shela. 2 para abajo, 2 para abajo. Venían seguramente de Shela, ¿verdad? Y ni siquiera sabemos si venían llenos, porque como lo que se pudo dar fueron un par de disparos, así como lo pusimos, ¿verdad? Eso es lo bonito del sonolibro, porque sí, lo armamos con mucho cariño, ¿verdad? Y tratando de Ser lo más fiel posible, incluso con el de sonido de las armas. Sí, Buscar, de mis recuerdos. Rafa, ¿qué arma era esta? Busquemos el sonido de esa arma específico. Sí, sí. Cuando no lo encontrábamos, pues sonará otra arma para el que sepa. Pero si no, tratábamos de ser lo más fiel, incluso con las cuestiones de la radio, los comunicados, la radio en Europa, en fin. Así que bueno, nuestro podcast número 14, Tsunami de Sangre. Los esperamos. Recuérdense que el libro está en Amazon. En Amazon sí.
El sonolibro está en todas las plataformas de audiolibros y podcast. Y pues en el podcast pues ya saben dónde estamos. Nos vemos la próxima semana. Ya saben dónde están. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Radio Amplitud. Sonidos de la Vía Láctea.